Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por años, pero no la ha leído mucho. O quizás usted sea alguien que la lea a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Esto no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia. Y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI y ¿acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores, es cierto, pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero por todos los tiempos y la eternidad. Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer un par de versículos y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero Isaías 66 hay una parte de este versículo que debemos ver. Así ha dicho el Señor, versículo 1, Isaías 66:1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esa persona miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles. Es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Hay toda clase de ideas, y deseo hacer simplemente esto. Así que le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta. No pierde vigencia la palabra de Dios. Es eterna, cuadra en toda generación. Es infalible. O sea, sin error. En 2 de Pedro hallamos un momento. Escuché lo que dice. 2 de Pedro, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos que es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo. Y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensen en esto. Dios en su sabiduría, al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar. Y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva. Dijo, si me desobedecen pasará tal cosa. Lo desobedecieron y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias, mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, mire, si soy desobediente, pagaré la pena, pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? No. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten la veracidad de la Biblia no tienen ni idea por qué vino Jesucristo. Dícense que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús, y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto. Nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego, explica por qué Jesús murió en la cruz. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice, ese Antiguo Testamento es tan... no lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos, porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios, no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús, todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente.
Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, esto y lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios, Dios en carne humana, lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo. Por tanto, venció la muerte. Así que Jesucristo, escuche, no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Allí está ahora. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno, grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud, y así cantamos. No es un libro de errores, es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. No hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato, pero morirá un día de estos. Ya que no cree la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de las veces la gente dice, bueno, entonces llegará a mi fin. Oh, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay que preocuparse por la muerte porque esto dijo Dios. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Quiere que le diga por qué no hay un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está ni en ningún lugar de la Biblia, porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo pasó, o algo faltó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio. No lo hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios fue enviado a que muriera, pagando nuestra deuda de pecado, la pagó toda, no puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Alguien dijo, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice en Juan 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria, pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez por este, por aquel, por este, por aquel, por aquella, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro de Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga, bueno, no entiendo todo eso. ¿Sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar y a buscar y a orar. Todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla, han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48, uno de mis favoritos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios. Vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Permítame preguntarle. Digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones. Tiene posesiones que casi ha olvidado. Se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuche muy bien. Su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido de Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo de Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. ¿De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo? ¿Qué tan bueno ha sido? Puede decirme lo bueno que ha hecho, cuánto ha dado. El asunto no es ese, porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice, de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión. Es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara. Eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno y el uso que se le ha dado últimamente. Hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió. Él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y le ruego lo siguiente. Número 1, ¿no puede mostrarme errores de la Biblia? La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados y puede ser cierto de usted, ausente del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor.
Usted dirá, ¿eso es lo que usted cree? No, 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 eso es lo que dice Dios. Y les ruego en el nombre de Jesús que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios, para escribir la verdad que rige nuestras vidas, ¿no está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión, pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por la eternidad, en nombre de Jesús. Amén.